El antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán, sede del Museo Nacional del Virreinato, fue construido a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Representa una de las joyas arquitectónicas más importantes del periodo virreinal en México. En 2010, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, como parte del Camino Real de Tierra Adentro, en la categoría de Itinerario Cultural. Este edificio aún conserva el programa arquitectónico original de la Compañía de Jesús. Uno de estos espacios hospeda al reloj mecánico del siglo XVIII. La maquinaria del reloj mide 148 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Se conecta a un sistema de campanas ubicado en la espadaña, estructura mural que se prolonga verticalmente, sobresaliendo del resto de la edificación, y localizada en la parte superior del claustro de aljibes. En la parte inferior, la maquinaria está unida a unas cuerdas de acero que sostienen 3 pesas cilíndricas, que suben y bajan por un ducto vertical, situado entre el segundo y tercer piso del edificio. Las pesas cilíndricas miden 23 centímetros de diámetro y su altura es de 51, 10 y 45 centímetros. La primera controla las horas, la segunda los segundos y la tercera los cuartos de hora. En 1993, la doctora Alma Montero Alarcón publicó una de las primeras investigaciones sobre el reloj mecánico, estudiando diversas fuentes bibliográficas, asesorándose con especialistas sobre el tema de relojes novohispanos y entrevistando a personas de la comunidad y del museo. Todo esto para poder identificar la época de fabricación y el periodo histórico en que llegó a Tepotzotlán. Los resultados permitieron conocer: este tipo de relojes fueron fabricados desde el siglo XVII. El espacio arquitectónico fue construido ex profeso para el reloj de pesas durante el siglo XVIII. Los materiales constructivos de la espadaña coinciden con los de la fachada y templo de San Francisco Javier, confirmando así la instalación del reloj en el siglo XVIII. Don Isidro Ariza, ex trabajador del Museo Nacional del Virreinato, le devolvió la vitalidad al reloj mecánico. Me interesé por medio de mi papá, don Isidro. Yo me iba con él a darle cuerda al reloj y estar ahí con tiempo viendo el mecanismo, que ese es precisamente el chiste, tener la paciencia de estar viendo el funcionamiento del reloj para poder entenderlo. En 1972, cuando él entró a trabajar, él entró como custodio y como custodio en la plática entre ellos mismos le llegaron a decir que había un reloj que daba las horas. Entonces él se interesó y lo fue a ver y vio que estaba en malas condiciones, con mucho cascabel por encima, vigas de madera que había encima del reloj, inclusive le habían llegado a enchuecar flechas que eran los ejes de los engranes, se llegaron a enchuecar por el peso de esas vigas que tenía. Entonces él lo primero que hizo fue pedir permiso, autorización de parte del director, que en aquel tiempo era Manuel Carballo, para que le diera chance de revisar el reloj para ver por qué no funcionaba. Y lo primero que hizo fue limpieza. Empezó a verlo y pues a imaginarse más o menos el funcionamiento, cómo podría ser. Le dio cuerda para subir los contrapesos y empezaba a mover el péndulo, que eso es precisamente lo que libera ya la fuerza para que empiece a funcionar. Él era muy inteligente y él siempre, su lema decía que todas las cosas que eran hechas por el hombre, pues claro que también podrían ser arregladas por el mismo hombre, nada más había que buscar el porqué de las cosas. Entonces él tenía bastante curiosidad y aparte tenía paciencia y era muy inquieto en esos aspectos. Entonces él, sin tener conocimientos de nada, ninguna profesión, fue el que rescató el reloj.
En 1988, la población de Tepotzotlán volvió a escuchar las campanas del reloj mecánico, que en el siglo XVIII anunciara el correr del tiempo. Vamos a proceder a darle cuerda. Al darle cuerda va subiendo un cable con el contrapeso. Comenzamos. Bueno, ya que se le dio cuerda y se subieron los contrapesos, esto ya está preparado para empezar a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar? Nada más moviendo el péndulo para que empiece a liberar la fuerza que están ejerciendo los contrapesos. Como ven, ahorita ya está trabajando el reloj. Ahora este reloj se divide en tres partes. Uno, el centro, que es el mecanismo del tiempo. Esta parte de aquí hacia afuera, el mecanismo que da las campanadas de los cuartos de hora. Y esta parte hacia afuera es el mecanismo que nos da las campanadas de las horas. Este volante que tenemos aquí nos está indicando segundo a segundo con el eje principal que está aquí abajo, que es el del tiempo, y que viene a dar a la carátula, que es precisamente el que da la orden en lo general a todo lo que es el reloj. De aquí precisamente empieza a dar órdenes para tocar los cuartos de hora y las horas según el horario que vayamos teniendo. Cada uno de los volantes que tenemos aquí hace su función. Por ejemplo, tenemos este volante que nos da las horas, y tenemos atrás otro volante que nos da los cuartos de hora según como nos vaya pidiendo el tiempo. Un cuarto de hora, media hora, 3 cuartos de hora y los 4 cuartos. Cuando ya da los 4 cuartos, está preparando aquí adentro para manejar el brazo, que es el que nos va a indicar las horas, el horario que tenemos ya ahorita aquí nosotros. Los volantes que tenemos aquí, uno es para los cuartos de hora y otro es para las campanadas de la hora. Si nosotros no tuviéramos estos volantes, los cuartos de hora nos los diera muy rapidísimos. Lo mismo pasaría con las horas. Si no tuviéramos el volante, las campanadas nos las diera muy rápidas. Entonces los volantes lo único que hacen es retrasar la velocidad de los engranes para que se les dé su buen tiempo a las campanadas, tanto de los cuartos de hora como los de la hora. Para eso sirven los volantes. Aquí tenemos el volante de los segundos, y aquí tiene unas pestañitas que va deteniendo, escalonadas, que va deteniendo los pernos del segundero. Aquí tenemos el péndulo. En el péndulo tenemos un medallón
con dos letras, una R a la izquierda y una A a la derecha. Esto quiere decir que cuando el reloj se adelanta, hay que girar esta perilla hacia la izquierda para retrasarlo. Si el reloj se retrasa, hay que moverla hacia la derecha para adelantar el reloj. Como la vara del péndulo es de madera, trabaja en tiempos de calor y tiempos de frío. En tiempos de calor se expande y en tiempos de frío se contrae, y ahí es donde viene el atrasarse y adelantarse el reloj. Y para eso es precisamente esta perilla que tiene abajo el medallón, ya sea para adelantar o para retrasar. Actualmente, el cuidado y mantenimiento del reloj mecánico continúa a cargo del personal del Museo Nacional del Virreinato. Ahora vienen las 12 campanadas.